Muy bien, apreciados estudiantes, en este video tutorial quiero hablarles acerca de la temática que trabajaremos en el módulo de objetos de bases de datos y cómo estos temas nos ayudan a comprender un poco más los conceptos relacionados con los objetos de las bases de datos. En primer lugar, pues trabajaremos una temática relacionada con la implementación de bases de datos a nivel físico. Ah, Trabajaremos unos temas que, pues, si bien son trabajados en otros módulos, son necesarios para poder comprender la relación que tiene este módulo con los demás. Y estoy hablando específicamente del diseño conceptual, es decir, la construcción del modelo entidad-relación de una base de datos y el modelo relacional, es decir, el diseño lógico. Estos dos temas pues son abarcados ampliamente en los módulos de diseño y consulta de bases de datos y desarrollo de bases de datos, pero son necesarios en este módulo para que luego podamos pasar al diseño físico de una base de datos, es decir, cómo implementamos una base de datos en distintos sistemas de gestión de bases de datos o SGBD. Trabajaremos inicialmente con LibreOffice, con MariaDB, que antiguamente también se le denominaba MySQL. Trabajaremos con PostgreSQL, con Oracle, con SQL Server y con Access. Todo esto en sus versiones pues gratuitas, free o express, como en el caso de Oracle y de SQL Server, ¿cierto? MariaDB y PostgreSQL son libres, entonces pues no tenemos problema con ello. Y pues LibreOffice también tiene su versión libre, lo único que tendría una licencia sería Access, pero actualmente la mayoría de computadores cuentan con este sistema de gestión de bases de datos. Cuando hayamos trabajado el modelo físico y reconozcamos cómo instalar y trabajar de manera simple con estos sistemas de gestión de bases de datos, procederemos a definir ciertos objetos de las bases de datos, específicamente de las tablas. Estaremos hablando de tablas, de campos, de los tipos de datos y las relaciones que hay en las bases de datos. Es decir, es como tal trabajar los objetos que están involucrados en las bases de datos. Toda esa temática pues estaría abordando desde el primer corte para luego empezar a trabajar los objetos de bases de datos y su relación con los backup. Entonces trabajaríamos específicamente los script.sql, es decir, estos archivos que almacenan lo que es el esquema o arquitectura de la base de datos y los datos como tal que están registrados en la base de datos, con el propósito de crear un backup o respaldo de la información y de la estructura de nuestra base de datos. Esos scripts SQL se trabajarán en los sistemas de gestión de bases de datos abordados en el corte anterior, es decir, trabajaremos con LibreOffice, con MariaDB, con PostgreSQL, con Oracle Express Edition, con SQL Server y con Access para estar abordando específicamente las importaciones y las exportaciones de la información en estas bases de datos. Por el tema de los esquemas, ¿sí? Estaríamos nuevamente verificando cómo es la arquitectura de una base de datos a través de sus tablas, sus campos, sus tipos de datos, sus relaciones y cómo estos elementos contemplan y construyen lo que se denomina el diccionario de datos. Por el lado de los data, estaríamos trabajando el CRUD, es decir, las operaciones básicas que podemos trabajar en una base de datos, es decir, create, read, update y delete, crear, leer, actualizar y eliminar datos de una base de datos. Y en el tema de la lectura, pues hablaríamos de la inserción y las consultas. ¿Sí? Todo esto a un nivel muy simple, como lo dice el nombre del módulo, pues estaríamos definiendo los objetos de las bases de datos. Y por último, estaríamos trabajando la administración de la base de datos desde el punto de vista de los objetos. En este caso, pues estaríamos trabajando solo con 4 sistemas de gestión de bases de datos, es decir, ya nos enfocaríamos solo en el código SQL para las bases de datos en MariaDB, en PostgreSQL, en Oracle y en SQL Server, y abordaríamos la temática de los índices que nos aceleran las consultas, las vistas, que serían tablas virtuales, que nos permiten obtener una información específica, y los disparadores y los procedimientos almacenados, que son unos conceptos que optimizan la administración de las bases de datos, ¿cierto? Que nos permiten sacarle provecho a estos sistemas de gestión de bases de datos y poder optimizar todos los procedimientos que realicemos con ellas.
Y esa sería básicamente la temática en el módulo de objetos de bases de datos. Habría una temática relacionada con la implementación física de la base de datos en distintos sistemas de gestión de bases de datos. Habría otro tema relacionado con los objetos de las bases de datos y su backup con los script.sql y las operaciones básicas que se pueden realizar con los datos a través del CRUD. Y por último, un tema relacionado con la administración y los objetos de las bases de datos, específicamente hablando de índices, vistas, disparadores y procedimientos. De esa manera tenemos un panorama completo de lo que se abordará en el módulo de objetos de bases de datos. Entonces estaríamos trabajando con distintos programas, distintas herramientas de administración de bases de datos como pgadmin, que nos sirve para trabajar con PostgreSQL, y HeyDSQL, ¿cierto? Que es otro administrador de bases de datos para trabajar con MariaDB, ¿cierto? Ya también pues trabajaremos con la herramienta para Oracle y que nos permite trabajar con bases de datos en Oracle, ¿cierto? Entonces todas estas herramientas, fíjense, pues las estaríamos trabajando en nuestro módulo de objetos de bases de datos con el propósito de comprender cómo todas estas herramientas están involucradas en el módulo de objetos de bases de datos y la temática que allí se desarrollará.